discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos ni Jesús enviará. Discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Seguir al buen Jesús, seré un discípulo fiel del Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará, mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Mi Jesús pondrá. Hola niños, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. ¿Están dispuestos y listos para aprender más de la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Pues el Señor tiene grandes enseñanzas para nosotros el día de hoy. Bienvenidos a una clase bíblica más. La lección de hoy se llama Jesús elige a sus discípulos. Y la base bíblica está en el libro de Lucas, en el capítulo número 5, versículos del 1 al 11. Que tiene como título La pesca milagrosa. Pero antes de hacer este estudio, vamos a tener un pequeño repaso de las lecciones anteriores y nos vamos a ayudar con estas imágenes. Esta es la segunda tentación de Cristo. Cuando venció a Satanás, le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús tenía mucha hambre porque no había comido en 40 días y en 40 noches. Y el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, y Jesús no obedeció. Y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tercera tentación, el diablo le dijo a Jesús: te daré todos los reinos y la gloria de ellos te daré si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, y solo a Dios adorarás, ya que él solo servirás. El Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Jesús venció a Satanás con la palabra de Dios, al decir, escrito está. Muy bien, gracias a Dios por estos niños que participaron dando sus respuestas a estas preguntas. Se han ganado una estrellita. Vamos a orar para iniciar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre porque solamente tú eres digno de ser alabado. Te agradecemos tu misericordia y la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Pedimos que nos des el entendimiento y también te pedimos que tú nos ayudes para que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En esta imagen vemos que aquí hay algunas personas. Uno puede ser un mecánico, un doctor, una maestra, un panadero. ¿Ustedes creen que ellos necesitarían tener un ayudante? Yo creo que sí, porque por ejemplo el mecánico pues tendría un ayudante para que le pasara las herramientas. El médico necesita de las enfermeras, de los camilleros. El panadero tal vez para que le ayuden a amasar la masa o a vender su pan que él hace. Todos ellos hacen mejor su trabajo si tienen a un ayudante, pero también no nada más es para que les ayuden, sino también para que ellos aprendan a hacer sus trabajos. Pues en la lección de hoy vamos a darnos cuenta que también nuestro Señor Jesucristo quiso tener algunos ayudantes.
Nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio después de que Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. ¿Se acuerdan, verdad? El ministerio de Jesús era cumplir con el propósito por el cual Dios lo envió a este mundo, que era predicar acerca del reino de Dios y también para entregar su vida por nosotros. Después de que fue bautizado, el Señor Jesús fue probado o fue tentado por Satanás en el desierto, en donde Cristo salió victorioso y Satanás salió derrotado. Después de que sucedió todo esto, nuestro Señor Jesucristo empezó a andar entre la gente, en las calles, predicando acerca de su Padre y también haciendo grandes milagros para comprobar que Él era el Hijo de Dios. Pero Él necesitaba tener a un grupo de seguidores, a un grupo de ayudantes, y por eso es que Él entonces eligió a unos hombres para que lo acompañaran y para que aprendieran de Él. Hombres que estuvieran dispuestos a obedecerle y que amaran a Dios con todo su corazón. ¿Qué es lo que hacían los discípulos cuando andaban con el Señor Jesucristo? Pues yo me acuerdo que cuando el Señor Jesucristo iba a entrar a Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos a buscar el burrito en el cual iba a sentarse para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. También recuerdo que cuando él predicaba y que había una multitud de más de 5,000 personas, el Señor Jesucristo bendijo el pan y los pececitos y los discípulos le ayudaron a repartir los alimentos, tanto en esa ocasión de los 5,000 como también en otra ocasión que había 4,000 personas y ellos ayudaron a repartir los alimentos. También en otra ocasión el Señor Jesucristo envió a 2 de sus discípulos porque iban a celebrar la Pascua y los mandó para que ellos fueran a preparar el lugar en donde ellos iban a tener esa última cena. Así fue como ellos, andando con el Señor Jesucristo, fueron preparados por Él, porque Él les enseñaba muchas cosas para que cuando Él ya no estuviera aquí en esta tierra, los discípulos se encargaran de predicar todas las enseñanzas de Él. Pues bien, vamos ahora a ver cómo fue que eligió a sus discípulos. Y vamos a leer entonces en el libro de Lucas, en el capítulo 5, lo que nos dice. Dice así: aconteció que estando junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vamos a comentar estos versículos que hemos leído. En primer lugar, nos dice aquí que Jesús andaba por la orilla del lago Genesaret. También a este lago se le conoce como el Mar de Galilea. Otra cosa que nos dice aquí esta lectura es que había un gran gentío que seguía al Señor Jesucristo, que se agolpaban, dice, o sea, se amontonaban porque querían oír sus enseñanzas. También nos dice que Jesús vio 2 barcas. Una era de Pedro y Andrés, que eran hermanos y que estaban lavando sus redes. También otra cosa que vimos aquí es que dice que el Señor Jesucristo se subió a una de las barcas, que era la barca de Simón Pedro, y desde ahí
estaba predicándole a toda la multitud. Cuando el Señor Jesucristo terminó de predicar, le dijo a Simón Pedro: boga mar adentro, es decir, vamos a aguas más profundas y echen ahí las redes. Vamos a continuar con esta enseñanza, pero ahora lo vamos a hacer a través de este video. Simón Pedro había estado toda la noche en su barca y no había sacado nada. El aire soplaba un poco frío sobre el lago de Genesaret. Simón Pedro estaba pescando junto con su hermano Andrés en su barca. Y en la otra barca estaban otros 2 hermanos que se llamaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también tratando de pescar. Pedro arrojó la red sobre el agua, que pronto se hundió lentamente sobre la superficie del agua. Pronto saldría el sol y aún no habían atrapado ni un solo pez. Jacobo y Juan en su bote tampoco estaban pescando nada. Pocos minutos después, Pedro empezó a recoger la red. Tenía la esperanza de ver el brillo de los peces a la luz de la luna. Pero no había nada. ¡Qué desilusión! Amontonó la red en la parte de atrás del bote, luego tomó los remos y comenzó a dirigir el bote a la orilla. El cielo comenzó a cambiar, de estar oscuro empezó a iluminarse, pues estaba amaneciendo. Simón Pedro, al llegar a la orilla, comenzó a arreglar la red y a limpiarla. Estaba tan ocupado que no notó la presencia de Jesús, que se estaba acercando, seguido de una gran multitud. Les estaba diciendo cuánto les amaba a Dios. Se aglomeraron tan cerca de Jesús que tuvo que subirse a la barca de Pedro para evitar que lo empujaran. Desde allí el Señor les enseñaba. La gente no quería irse, pero Jesús necesitaba alejarse por un rato. Y le pidió a Simón Pedro: lleva la barca hasta aguas más profundas, Simón Pedro, y echa las redes. Oh, maestro, estuve en este lago toda la noche con Jacobo y Juan, y no atrapamos ningún solo pez. Pero si tú lo dices, probaré otra vez. Entonces Pedro aventó la red y ¡oh, sorpresa! En pocos minutos Pedro comenzó a recoger la red. No lo podía creer. La red estaba llena de peces que se movían por todos lados. Estaba tan llena que la red casi se rompió. Simón Pedro llamó a Jacobo y a Juan. Jacobo, Juan, traigan su bote y ayúdenos a subir esta red, que no podemos solos. Pronto ambos botes estaban repletos de peces plateados, que casi se hundían. Cuando Pedro vio todos los peces, se postró ante Jesús. Cayó de rodillas ante él, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón Pedro, Jacobo y Juan arrastraron sus botes cargados hasta la arena y los dejaron ahí. Se apartaron de la pesca más grande que habían tenido y dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Les servirían mientras vivieran y muchos aprenderían de Jesús. A causa de ese trabajo, verdaderamente fueron pescadores de hombres. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que iban a ser pescadores de hombres. ¿Pero qué significa esto? Esto quiere decir que los discípulos iban a traer a otras personas a los pies de Cristo, es decir, para que conocieran al Señor Jesucristo como su Salvador. Y también los discípulos iban a ayudarle en su ministerio de predicar y de ayudar a las gentes. Enseguida tendremos el texto a memorizar. Dice así: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Ahora, ¿qué les parece si lo separamos por frases
en estos pececitos de colores. El primer pececito dice así: y les dijo Jesús. Otra vez. Y les dijo Jesús. En el segundo pececito dice: venid en pos de mí. Nuevamente. Venid en pos de mí. ¿Qué significa venir en pos de mí? Eso quiere decir que Jesús nos está diciendo que lo sigamos. El tercer pececito dice así: y haré que seáis pescadores de hombres. Nuevamente, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué significa ser pescadores de hombres? Es decir, hablar de Cristo a personas que no lo conocen, para que crean en Jesús y lo acepten como su Salvador. En el cuarto pececito está la cita bíblica. Y dice así: Marcos 1:17. Nuevamente, Marcos 1:17. Muy bien. Ahora, digámoslo todo desde el principio. Dice así: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Vamos a repetirlo nuevamente. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Estas palabras las dijo el Señor Jesús a sus discípulos, y ellos enseguida dejaron todo y le siguieron. ¿Estaremos nosotros también dispuestos a seguirlo y a convertirnos de pecadores a pescadores? Dios quiera que sí. Estaremos orando por ello. Pedro, Santiago, Juan en el barquito. Pedro, Santiago, Juan en el barquito. Pedro, Santiago, Juan en el barquito, en el mar de Galilea. Lanzaron la red, mas no pescaron peces. Lanzaron la red, mas no pescaron peces. Lanzaron la red, mas no pescaron peces, en el mar de Galilea. Jesús mandó lanzar del otro lado. Jesús mandó lanzar del otro lado. Jesús mandó lanzar del otro lado, en el mar de Galilea. Sacaron la red llena de pececitos. Sacaron la red llena de pececitos. Sacaron la red llena de pececitos, en el mar de Galilea. Pedro, Santiago, Juan en el barquito. Pedro, Santiago, Juan en el barquito. Pedro, Santiago, Juan en el barquito, en el mar de Galilea. Lanzaron la red, mas no pescaron peces. Lanzaron la red, mas no pescaron peces. Lanzaron la red, mas no pescaron peces, en el mar de Galilea. Jesús mandó lanzar del otro lado. Jesús mandó lanzar del otro lado. Jesús mandó lanzar del otro lado, en el mar de Galilea. Sacaron la red llena de pececitos. Sacaron la red llena de pececitos. Sacaron la red llena de pececitos, en el mar de Galilea. En el mar de Galilea. En el mar de Galilea.
hizo un milagro muy grande en la pesca milagrosa, pero más grande fue el milagro cuando transformó la vida de Pedro, siendo un hombre pecador a un pescador de hombres. Cuando los discípulos escucharon que Jesús les dijo, sígueme, inmediatamente dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Cristo también a ti te dice, sígueme. Él te recibirá si tú te acercas a Él y entonces podrás ser un pescador de hombres. Aunque ustedes estén pequeños, ustedes pueden trabajar en la obra del Señor. Es una decisión que ustedes deben de tomar de seguir a Cristo. Dios los bendiga. Vamos ahora a cantar este canto que dice, he decidido seguir a Cristo. Ahora los invito para que hagamos el siguiente trabajo manual. Está muy fácil. Así nos quedará. Con este cuadrito, al que le podemos colocar un imán para colocarlo en el refrigerador o ponerlo en nuestra mesita de noche, recordaremos el versículo que nos dice que podemos ser pescadores de hombres y guardar aquí en esta bolsita tarjetitas con los nombres de los amiguitos a quienes les hemos compartido la palabra de Dios. Este es un reto para cada uno de nosotros. Presta mucha atención para saber cómo vamos a hacerlo. Material que vamos a utilizar: hojas de papel azul y uno blanco, puede ser de foamy o puede ser de bond o el material que tú prefieras. Marcadores, tijeras y pegamento. Con la hoja de papel azul lo vamos a partir por la mitad. Y una de las mitades la vamos a volver a partir por la mitad. Nos van a quedar 3 partes. Luego, con el pedazo grande, vamos a pegar uno de los 2 cuadros que habíamos hecho. Y lo vamos a pegar por las 2 orillas y la parte de abajo. Cuando esté pegado, nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar una bolsita en donde vamos a colocar unas tarjetitas que ahorita les voy a explicar cómo van a ser. Enseguida, con el papel blanco, vamos a escribir el versículo que nos aprendimos y lo recortaremos por frases para después pegarlo en la parte del frente de nuestro cuadro. Ahora, en pequeñas tarjetas escribiremos el nombre de un amiguito al cual le hemos compartido. Pero no se te olvide, antes de compartirle, estar orando por él.
Cuando hayas compartido, guardarás en la bolsita del cuadro las tarjetitas con los nombres de estos amiguitos tuyos. De esta manera vas a saber a cuántos niños tú les has compartido. Y cuando le tengas listo tu trabajo, sácale una foto y me la puedes enviar, para así nosotros saber cuántos niños pescadores de hombres tenemos. Oraré por ti para que lo puedas hacer.